Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Les damos la bienvenida a la emisión 811 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción semanal que realizamos con el aporte informativo de nuestra red de corresponsales que nos apoyan para amplificar las voces populares y en resistencia de toda la región. Yo soy Génesis R. Cruz y me acompaña en cabina mi compañero Joaquín Tapia. ¿Cómo estás, Joaco? Hola Génesis, siempre es un gusto saludarte, igual que a la audiencia que nos acompaña hoy, que tenemos una emisión muy cargada de actualidad. Queremos externar un especial agradecimiento hasta El Salvador para Alfredo Carías, Katy Ventura de ARPAS y Edgar Franco de YSUCA, que esta semana nos comparten notas sobre las elecciones presidenciales y legislativas del pasado domingo en ese país. Queremos agradecer también a las emisoras y espacios de comunicación alternativa que comparten esta producción conjunta. De inmediato les presentamos los titulares para esta semana. En El Salvador, sin novedad en el resultado, la continuidad de Bukele enfrenta un reto importante: la confianza en el proceso electoral. En Costa Rica, más mujeres alcaldesas, candidatos investigados y un marcado abstencionismo en las elecciones municipales. En Guatemala, pueblos originarios conmemoran resistencia ante la invasión europea que inició hace 500 años. En El Salvador, realizan cacerolazo feminista en denuncia por falta de transparencia del proceso electoral. En Panamá, expresidente Martinelli pide asilo a Nicaragua ante condena de 10 años por blanqueo de capitales. En Nicaragua, persecución contra la Iglesia Católica en este país alcanza a 170 personas, entre sacerdotes, monjas y religiosos. En Costa Rica, sigue la impunidad para Sergio Rojas y los pueblos originarios. En El Salvador, irregularidades motivan a partidos políticos a gestionar nulidad de las elecciones legislativas ante el Tribunal Supremo Electoral. En Guatemala, sindicalistas celebran el 39 aniversario de la lucha sindical. En México, Manantiales de Vida, un proyecto comunitario desde el ejido de Socohuite. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Sin novedad en el resultado, la continuidad de Bukele enfrenta un reto importante: la confianza en el proceso electoral. Hace unos días en El Salvador se preparaban para nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Nuestro compañero corresponsal Alfredo Carías recorrió las calles previo a la cita electoral y consultó sobre la percepción de la población respecto a las realidades que se viven en El Salvador. Además, destacó la poca confianza de la población ante el sistema electoral en ese país, según el consorcio Observa El Salvador 2024. Pasamos a la nota desde El Salvador con Alfredo Carías. Así como la mirada de Monseñor Romero, los ojos del mundo están puestos en El Salvador. A pocos días de llevarse a cabo las elecciones en este país centroamericano, no se sabe si habrá continuidad o habrá cambio de gobierno. Damn. Nos encontramos en el centro de San Salvador a pocos días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en este país centroamericano. Entre las principales acciones que la población reconoce del gobierno actual de forma positiva ha sido la seguridad. En la actualidad pues ha habido bastante mejora en lo que respecta al turismo y también la revitalización del centro histórico. Tal vez lo que faltaría quizás sería darle más auge. Por ejemplo, ahorita todavía hay unas zonas que todavía están porque sean revitalizadas. Sin embargo, la población lamenta el alto costo de los alimentos y de la vida en este país. Sí, se ha incrementado un poco el costo de la vida, pero es por la misma razón. Por ejemplo, hoy un local acá en el centro de San Salvador es mucho más caro. Pues la verdad que sí, porque bueno, antes las cosas eran más accesibles, ahora todo está un poco más caro y la vida está más dura, pero
ahí vamos sobrellevando la vida poco a poco, vamos ratos cayendo, ratos levantando con la ayuda de Dios todos los días, ¿verdad? Porque como pues dado el caso que ha disminuido la delincuencia, entonces grandemente se ha subido la plusvalía. Entonces se ha elevado el costo de la vida actualmente acá en el país. Y pues la verdad que sí, ha subido todo, ¿verdad? Pero esperemos en Dios de que todo vaya para bien, ¿verdad? Y la verdad es que está bien difícil. Pero ahí vamos sobreviviendo poco a poco, ratos cayendo, ratos levantando, pero aquí vamos. ¿Usted cree que debe haber continuidad o cambios? ¿Y por qué? Tiene que continuar. No, es la continuidad nada más, solamente eso. ¿Por qué debe continuar? Porque se ha visto las cosas que ha hecho el gobierno. ¿Cuál cree que sería lo que le faltaría por mejorar? Mira, hay cositas, incluso en los hospitales, en la salud, como le digo, hay muchas cositas todavía. Sí, hay muchas cositas porque aquí en El Salvador hay bastante pobreza todavía. Siempre bastante. ¿Qué ha significado desempleo, movilización de la gente que trabajaba en el centro de San Salvador, entre otras acciones negativas, que puede ser un contrapeso para que decida la población quién será el próximo presidente en este país centroamericano? Que no sabemos. Trabajo de observación electoral. Ya hemos presentado la semana anterior un primer informe en el que hablábamos sobre los principales desafíos y riesgos de esta elección. El 60% de la población salvadoreña desconfía en los sistemas de votación electoral en El Salvador. Y esta desconfianza aumenta con los sistemas electrónicos en el exterior, según destaca un informe del Consorcio de Organizaciones de la Sociedad Civil denominado Observa El Salvador 2024. Cerca del 60% de las personas confía poco o nada en la autoridad electoral, lo que aumenta si lo que se evalúa es la confianza respecto del Tribunal Supremo Electoral y el voto desde el exterior en cuanto a transmisión y todo esto. Allí el nivel de desconfianza incrementa. Entonces eso es lo que este informe recoge para hacerlo. Entonces, la fidelidad de los resultados electorales está en duda, en cuestionamiento, y esto pone en entredicho la democracia en este país centroamericano. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En Costa Rica. Más mujeres alcaldesas, candidatos investigados y un marcado abstencionismo en las elecciones municipales. El pasado sábado 4 de febrero se realizaron las elecciones municipales en Costa Rica, en las que se definieron las alcaldías, regidurías, sindicaturas y concejalías de los gobiernos locales. Un día que marcó un hito en la historia democrática por el aumento del protagonismo de las mujeres y avances significativos en equidad de género. En esta contienda electoral, la presencia de las mujeres brilló con fuerza, estableciendo un récord histórico. Según la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, gracias a la paridad horizontal que rigió por primera vez en estas elecciones, la cantidad de mujeres alcaldesas electas se triplicó con respecto a las contiendas anteriores. De un total de 84 alcaldías en juego, 22 serán lideradas por mujeres durante el periodo 2024-2028. Marcando un paso importante hacia la equidad de género en la política local. Las provincias de Alajuela y San José fueron las que resultaron con más mujeres electas, con 5 en cada provincia. Este año también se eligió el primer vicealcalde abiertamente trans en la historia de Costa Rica. Gerard Hernández, del partido Somos, ganó en Moravia, Cantón de San José, lo que marca un avance significativo hacia una mayor diversidad e inclusión en la política municipal. Para estas elecciones también empezó a regir la prohibición de reelecciones consecutivas en los puestos de alcaldía y vicealcaldía, lo que rompió con el continuismo histórico de algunos partidos tradicionales en múltiples cantones. Un ejemplo emblemático es el Cantón Central de la provincia de San José, donde Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional, que estuvo al frente de la municipalidad desde 1998, fue desbancado por Diego Miranda, del partido Juntos por San José. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Un total de 53 candidatos a alcaldías se postularon a pesar de tener causas abiertas en fiscalía.
la mayoría de ellos pertenecientes al Partido Liberación Nacional y al Partido Unidad Social Cristiana. 15 de estos candidatos investigados tienen más de una investigación en curso por diversos delitos, lo que nos recuerda la importancia de exigir transparencia e integridad en el ejercicio de cargos públicos en la política local. Además, este año el gran ganador de las elecciones fue una vez más el abstencionismo. Aproximadamente un 68.3% de las personas inscritas en el padrón electoral no asistieron a las urnas. Algunos de los cantones con mayor abstencionismo históricamente se encuentran en la gran área metropolitana. Entre ellos destacan San José, Heredia, Tibás y Goicoechea, donde en promedio no votan 8 de cada 10 personas inscritas. Este es el reporte desde Voces Nuestras en Costa Rica. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. Pueblos originarios conmemoran resistencia ante la invasión europea que inició hace 500 años. El 12 de febrero de 2024 se cumplen 500 años de la invasión europea al territorio de Guatemala, así está registrado en escritos de los pueblos indígenas del país. Como parte de la conmemoración de los trágicos hechos y la dignificación de las víctimas, el próximo 12 de febrero se llevarán a cabo actividades conmemorativas. Informa Marco Antonio Hernández Arévalo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. En 1524 llegaron los europeos castellanos, como le llamamos, entraron a este territorio que hoy llamamos Guatemala y entraron por la parte del territorio quiché. Y la primera batalla se dio en Xetulul el 12 de febrero de 1524. Para esta conmemoración, diversas organizaciones de la sociedad civil, especialmente organizaciones indígenas, mayas y xincas, estarán realizando actividades conmemorativas. Una de estas organizaciones es Cachiquel Tacmolaj, de la región de Chimaltenango, que abarca organizaciones de otros departamentos de habla cachiquel. El 12 de febrero, que son los 500 años, es la declaración del luto, declaración de luto para esta fecha del 12 de febrero por los 500 años, y por dos vías, una por la vía legal, jurídica, que es una iniciativa de ley, y la otra que es por la declaración del día de luto, que en cachiquel y quiché se dice bis aga, que es lo van a realizar las autoridades ancestrales o alcaldías indígenas, que se denominan Ajpopuinuk, Atoisig, Camolbey, Chameya. En el marco de este mes, que es muy importante, febrero, el 14 de febrero, inicio de los últimos días del ciclo del año AP, que finaliza el cargador 11 y empieza el 12 No. Lo vamos a celebrar igualmente en el marco de los 500 años. Luego también viene el 19 de febrero, que es ya el cambio de cargador mismo. Y luego el 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, vamos a declarar el día de lenguas originarias, también por las autoridades, porque ya esta iniciativa de ley ya fue presentada para reconocer el Día de Idiomas Indígenas en Guatemala. Fue presentada el 9 de agosto del 2019 y todavía ahí está la iniciativa de ley, no ha avanzado. Entonces también estamos en este marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que empezó en 2022 y finaliza en 2032. Abuelas y abuelos nos enseñaron a luchar por ella, por la memoria, por la historia contra el tirano. Una de las integrantes de la organización Cachiquel Tacmolaj, Ishmucane Álvarez, realizó una invitación especial. Esta está dirigida al binomio presidencial. Señor presidente Bernardo Arévalo, señora vicepresidenta Karin Herrera, están cordialmente invitados e invitada a acompañarnos el 12 de febrero en Chichimché para declarar el día de luto por los pueblos, para rememorar la memoria de las abuelas y los abuelos que perdieron la vida peleando por defender este territorio hoy llamado Guatemala. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Marco Hernández, informando desde los territorios. Resuena fuerte y no más callar. Se escucha.
En El Salvador, realizan cacerolazo feminista en denuncia por falta de transparencia del proceso electoral. Compañeras feministas de El Salvador se manifestaron ante los evidentes retrocesos democráticos, el aumento del costo de la vida y para llamar la atención sobre el populismo que abandera el candidato inconstitucional y ahora reelecto, el presidente Nayib Bukele. Sobre las consecuencias del ego del presidente millennial y su estilo censurable de hacer política, pasamos a la nota de Katy Ventura, desde la Asociación de Radios Participativas de El Salvador, ARPAS. Grupos feministas se pronunciaron con cacerolazo en la Plaza Salvador del Mundo para denunciar las irregularidades con las que se han llevado a cabo el conteo de votos en estas elecciones de presidencia y asamblea legislativa. Como un acto simbólico y en resistencia desde el feminismo, podemos hablar desde que las exigencias es que queremos unas elecciones transparentes, queremos que la palabra democracia todavía siga en nuestro país. No en vano fueron las muertes de más de 75,000 personas en el pasado conflicto armado y que ahora se viole la Constitución, se violen todas las instancias del Estado por una persona que tiene mucho capricho y está empecinado con seguir en el poder para seguir desmantelando nuestro país y favoreciendo a la gente cercana de ellos. Creo que eso era más que todo parte de las exigencias desde la Asamblea Feminista y que como ciudadanas que también pagamos impuestos, que también gozamos de derechos que nos han costado a lo largo de los años y que ahora hemos visto con este quinquenio pasado y ahora nuevamente con otro quinquenio retrocesos grandes para nuestro país y para nosotras las mujeres en pro de los derechos. Entonces, para las niñas, para las adolescentes, entonces incluso para la ciudadanía en general, retrocesos graves. Amanecimos en 1932. Entonces, y cuesta el hecho de que tenemos tantas situaciones difíciles en nuestro país y que es imposible que la gente se siga vendiendo ante un populismo, que siga no teniendo conciencia, ni conciencia política, ni de clase, y de que todas estas actuaciones de parte de presidencia nos trae consecuencias graves en los impuestos, alza de la canasta básica y muchas cosas. Además, la activista feminista dice que este proceso es ilegal y que es vivir al año 1932. De todas esas luchas que se dieron en medio de la guerra y que para este presidente inconstitucional le puede parecer un fracaso, para nosotras significó el avance de la lucha y sobre todo que las demandas de las mujeres, de las niñas y de las poblaciones vulnerables fueron escuchadas. Nosotras defendemos la democracia para garantizar nuestros derechos. Exigimos el recuento de votos de manera transparente y sin amenazas. 2 horas después del cierre de las urnas, Nayib Bukele, candidato inconstitucional, se proclamó como ganador de la presidencia de la República de El Salvador y aseguró tener 58 diputados de nuevas ideas en la Asamblea Legislativa, sin tener datos preliminares y oficiales de parte del Tribunal Supremo Electoral. Bukele dijo, de acuerdo a nuestros números, el récord de toda la historia democrática en el mundo. Esto no es tener un conteo preliminar. Estas palabras fueron una orden para el Tribunal Supremo Electoral. Esta noche, las feministas reconocemos la voluntad popular de la población salvadoreña, que el día de ayer acudió a las urnas a votar. Por ello, denunciamos las irregularidades con las que ha llevado a cabo el conteo de votos, especialmente de diputados coordinado por el Tribunal Supremo Electoral. Para el informativo Voces Nuestras, desde ARPAS, El Salvador, Katy Ventura. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Panamá, expresidente Martinelli pide asilo a Nicaragua ante condena de 10 años por blanqueo de capitales. El pasado 2 de febrero de 2024 fue confirmada la condena de 10 años y medio de cárcel al expresidente Martinelli por blanqueo de capitales, convirtiéndose en el primer expresidente de Panamá en ser condenado a cárcel por este delito.
Sobre este nuevo capítulo en la historia política de la región, nos informa Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El pasado 5 de febrero de 2024 se cumplió 12 años de uno de los episodios más duros para el pueblo panameño, cuando las hordas del exgobierno del presidente Ricardo Martinelli ejecutó un plan de inteligencia y represión ante las manifestaciones en oposición a la minería en la comarca indígena Nove Buglé, dejando 2 muertos, decenas de heridos y violaciones a los derechos humanos. Igual acción represiva se dio con la ley Chorizo en la provincia de Bocas del Toro y las represiones en la provincia de Colón en la lucha contra la privatización de las tierras de la zona libre. Aún familiares de las víctimas y afectados exigen justicia y reparación. Actualmente Martinelli aspira a un segundo mandato. Sin embargo, los escándalos de corrupción por doquier lo proyectan como uno de los mandatarios promotores del enriquecimiento ilícito, la apropiación de bienes del Estado y tráfico de influencia, además de ser un acérrimo defensor del extractivismo minero y de las privatizaciones de los servicios estatales. El pasado 2 de febrero de 2024 fue confirmada la condena de 10 años y medio de cárcel al expresidente Martinelli por blanqueo de capitales, convirtiéndose en el primer expresidente de Panamá en ser condenado a cárcel por ese delito. Al conocer esto, el expresidente Martinelli ha solicitado asilo político en Nicaragua, del cual el gobierno de dicho país ha decidido otorgársela, y se está a la espera de la respuesta de la Cancillería panameña de conceder o no el salvoconducto para que abandone el país. Escuchemos declaraciones de Carlos Méndez Barrientos, integrante de Servicio de Paz y Justicia, SERPAC, Panamá. En primer lugar, debo manifestar que el asilo ha sido siempre aquella institución por medio de la cual un Estado ofrece protección a un individuo que no posee evidentemente la nacionalidad del país oferente, en este caso Nicaragua, con respecto a Ricardo Martinelli, que es de nacionalidad panameña. Lo que busca el asilo es la protección de la vida, de la libertad, los derechos fundamentales cuando estos son realmente amenazados mediante actos de persecución o violencia derivadas del Estado. El asilo ha sido siempre un tema controversial, para algunos, y quizás la posición más tradicional es que cada Estado tiene la potestad discrecional, basado, escúchese bien, sobre un criterio humanitario como modalidad tituiva, o dicho de otra manera, de protección basado en el ejercicio de soberanía que compete a cada Estado. Recientemente, el caso Hassan y anteriormente el caso del dictador Pinochet fueron temas controversiales sobre lo que es el asilo. Consideramos que el caso Martinelli no existe ninguna persecución política y que estamos frente a un delito común. Lo grave de esto es que esta clase de recursos se convierten en tubos de ensayo que pueden servir a aquellos que vendieron la soberanía de Panamá, como fue el caso de Fer Cuanto, para evadir su responsabilidad penal para con la sociedad. La corrupción definitivamente que ha ido evolucionando con cada gobierno, llegando con Martinelli a institucionalizarse y consolidarse con el gobierno actual. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua alcanza a 170 personas, entre sacerdotes, monjas y religiosos. El Organismo Internacional de Derechos Humanos, Raza e Igualdad denunció que la persecución del régimen de Ortega en contra de la Iglesia Católica ha alcanzado a la fecha a 170 personas, entre ellos 3 obispos y 70 monjas, además de sacerdotes y otros religiosos, muchos de ellos encarcelados y expulsados de su país. En un informe reciente, el organismo detalló que entre esos religiosos se encuentran 12 sacerdotes y 3 obispos que el régimen encarceló y posteriormente expulsó hacia el Vaticano,
así como otros 19 sacerdotes y seminaristas excarcelados y expulsados el año pasado. Uno de los sacerdotes que fue expulsado de Nicaragua narró en anonimato lo que sucede en su país en contra de la Iglesia Católica. Que la vida de mi familia y seres queridos corre peligro ahí en Nicaragua, que al frente a la casa de mi familia hay una patrulla de la policía fijando las 24 horas del día cada movimiento, y que si he aceptado venir a hablar aún exponiéndolos a ellos a cualquier represalia o venganza de la dictadura es por dos razones: porque creo que hay un Dios que los cuida, y porque si todos los cristianos que creemos en la democracia, en la libertad y en la justicia social no hacemos nada, nadie más lo va a hacer. No he venido a hablarles de memoria o a relatarles lo que otros me han contado que vivieron. He venido a compartir con ustedes mi experiencia personal como sacerdote nicaragüense, arrestado, insultado, golpeado y encarcelado durante largos meses junto con otros sacerdotes a quienes se nos acusó de traición a la patria, como si la patria fuera ese grupo de terroristas que destroza mi país. Como iglesia estamos viviendo los peores momentos de toda su historia en Nicaragua. Nunca esta amada iglesia había sufrido tanto atropello, tanto acoso, tanta persecución como ante la actual dictadura. Pese a los testimonios y las denuncias de los propios sacerdotes afectados, la vicepresidenta Rosario Murillo, en declaraciones a medios oficialistas el pasado 4 de enero, negó que en Nicaragua existe persecución a la iglesia. En tanto, diferentes organismos nicaragüenses en el exilio, así como otras organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, han demandado al régimen de Ortega que detenga la persecución en contra de la Iglesia Católica. A la fecha, las procesiones religiosas de la Iglesia Católica están prohibidas y es notorio el patrullaje policial alrededor de las parroquias al momento de los oficios religiosos, pese a que, de acuerdo a las encuestas, de los 6 millones de habitantes que tiene el país, más de la mitad profesan la fe católica. Es la información que nos llega desde Nicaragua. En Costa Rica. Sigue la impunidad para Sergio Rojas y los pueblos originarios. A casi 5 años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri del clan Uníhuac, la Fiscalía de Buenos Aires de Punta Arenas decidió archivar el caso judicial que investigaba el crimen, decisión que fortalece el clima de impunidad en la zona sur del país y envalentona a los ocupantes ilegales de territorios indígenas. Escuchemos la nota de Neri Chávez García, que repasa una serie de anomalías en el caso, sin dejar de lado la resistencia del pueblo bribri en la zona sur. Nosotros como indígenas sentimos un profundo dolor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque el caso del hermano y compañero Sergio Rojas haya quedado impune y hayan archivado este caso y no quieran seguir más con esta investigación. Responsabilizamos al Estado de este crimen. Ella es Clarita Kiel Torres, del clan Tuolhuac. Clarita pertenece al pueblo bribri del territorio Yabami-Dicat, el que conocemos como Cabagran. Fue durante la noche del 18 de marzo del 2019 cuando le quitaron la vida a Sergio Rojas Ortiz del clan Uníhuac. Él se encontraba solo esa noche en su casa. Su vecino más cercano estaba a 100 metros de distancia y los asesinos escaparon por un trillo detrás de su casa en la comunidad de Yeri, en el territorio bribri de Salitre. Sergio fue asesinado por su actividad política, por su profundo compromiso con las recuperaciones de tierra-territorio, con el pueblo bribri de Salitre y todos los pueblos originarios que habitan el país. Con Sergio intentaron apagar a las organizaciones propias y autogobiernos de pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica que decidieron recuperar lo que es suyo desde hace miles de años, la tierra-territorio. A 5 años de su asesinato, el juzgado penal del primer circuito judicial de la zona sur decidió el sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Esto quiere decir que finalmente lograron archivar el caso que trataba de identificar y penalizar a los asesinos materiales e intelectuales del crimen. Así, con el sobreseimiento definitivo, los no indígenas Edwin Guevara Mora y Víctor Zúñiga Fallas quedan libres, pese a que ambos son ampliamente reconocidos como ocupantes ilegales de tierras, territorios en el territorio bribri de Salitre, y también son reconocidos como constantes agresores del pueblo. Desde el inicio de la investigación se tuvo las intenciones por medio de la Fiscalía de archivar el caso. Esto lo decimos porque
Desde un inicio dijeron que había muchos obstáculos, la situación geográfica. Él es Lesner del clan Toariwak, vocero del Consejo Itzo Iriria Konuk Wakpa de Salitre. El Consejo es una organización propia del pueblo bribri de Salitre. Lesner y el Consejo conocen a profundidad la inoperancia del Poder Judicial. Conocen a profundidad el poco acceso a la justicia que tienen los pueblos originarios en Costa Rica. Por ello, el hecho que archivaran el caso de Sergio no es algo nuevo y al contrario, era lo más esperable. Escuchemos a Óscar Retana, el abogado de la familia Rojas Lázaro, la familia de Sergio. Óscar nos va a comentar sobre algunas anomalías en el caso de Sergio, cometidas por el Poder Judicial. El primer momento fue en ese momento la fiscal general Emilia Navas, quien indicó que se iba a hacer cargo la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de San José, lo cual significó pues que no se llevara directamente por la Fiscalía de Buenos Aires. Año y medio después, la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional, que es un archivo temporal debido a que no había elementos suficientes para continuar. En ese momento se apeló y se indicó que era necesario continuar la investigación porque faltaban algunos elementos de prueba, como levantamiento del secreto bancario, pedir información a la República de Nicaragua sobre el paradero de algunos sospechosos, un peritaje cultural, entre otros, y a partir de ahí tener nuevos elementos de prueba. Eso se realizó. Y otra situación anómala fue que la solicitud de allanamiento se había realizado contra alguno de los sospechosos hasta 10 meses después del homicidio, lo cual es un plazo pues anormalmente largo, que sí pudo haber afectado la investigación. De todas maneras, en 2 ocasiones el juzgado penal no otorgó el visto bueno para realizar el allanamiento, y pues bueno, estamos hablando de supuestos porque nunca se va a poder saber si se hubiera encontrado prueba pertinente en ese allanamiento o no, sobre todo por el paso de esos 10 meses. A las anomalías mencionadas por Óscar se suma la filtración de información judicial del caso de Sergio. Esto se dio luego de que el juzgado rechazara la primera solicitud de archivamiento del caso por parte de la Fiscalía. Este fallo es del 14 de enero del 2021. Unos días después, el 21 y 22 de enero, el medio de comunicación cerehoy.com publicó una serie de reportajes con información del expediente judicial que investigaba el asesinato de Sergio. La información era detallada. Fotografías de conversaciones de WhatsApp, resultados de la investigación e incluso insinuó a posibles personas implicadas en el asesinato. Todo esto en medio del proceso judicial y evidentemente poniendo en riesgo al proceso en sí mismo. Además, en teoría, este archivo es confidencial. Así, a poco menos de un mes de que Sergio cumpla 5 años de asesinado, no hay ningún responsable por su asesinato. Tampoco hay funcionarios responsables por esa filtración que se dio en el 2021. Y mucho menos hay responsables por el atentado que sufrió contra su vida en el 2012, cuando dispararon en 6 ocasiones diferentes al taxi en el que iba Sergio. Y particularmente para el territorio indígena de Salitre significa pues de que los finqueros se llevaron una victoria importante, amedrentando a las personas que se dedican a la recuperación de tierras indígenas. Y bueno, posterior a eso, menos de un año después, fue el homicidio de Yeri, ¿verdad? En el cercano territorio de Terraba, ¿no? Muy cerca de Salitre. Significa que la impunidad está reinando para este tipo de personas y que también es necesario pues protección normativa para las personas defensoras de derechos humanos, situación que actualmente el país no tiene ningún mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos. Existe pues una protección a víctimas y testigos pues que se ha señalado por diversas instancias de sociedad civil que son mecanismos ineficientes. Incluso en cierto momento pues el mismo Sergio dijo que no eran medidas adecuadas para él, ¿verdad? Lo que implicaba por la salida del territorio. De esta manera, la impunidad funciona como una norma y como un motivo de fortaleza para los ocupantes ilegales y agresores que violentan a los pueblos originarios. Ante todo este contexto de injusticia, impunidad y violencia, no queda más que resistir. Por ello, en esta entrega nos despedimos con las palabras de Lesner. Palabras que nos recuerdan que la justicia es popular y que la dignidad no se negocia.
todo esto pues nos hace pensar, nos recalca todavía aún más el hecho de que la justicia en Costa Rica es solo para la élite económica, pero no para los indígenas. Nosotros como pueblo bribri siempre hemos sostenido que nosotros no tenemos justicia, porque la justicia que va por medio del Poder Judicial, que es el encargado, nunca ha tomado en serio a los pueblos indígenas, nunca ha adecuado sus herramientas para trabajar con los pueblos indígenas. El caso pues es archivado y esto va a traer muchas consecuencias, pero al lado de eso creo que ya estamos claros de lo que tenemos que hacer y lo que nos esperaba. Entonces vamos a seguir luchando, vamos a seguir hacia adelante, defendiendo nuestros derechos, recuperando nuestras tierras y haciendo todo aquello que nos dignifica como pueblo bribri. En El Salvador, irregularidades motivan a partidos políticos gestionar nulidad de las elecciones legislativas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Al menos 4 partidos políticos analizan las serias irregularidades que le restan credibilidad al proceso electoral. Al respecto nos informa Edgar Franco desde YSUCA en El Salvador. Los partidos Nuestro Tiempo, Arena, FMLN y Vamos analizan presentar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, la nulidad de las elecciones legislativas debido a la serie de irregularidades denunciadas. Entre las anomalías denunciadas por integrantes de las juntas receptoras de votos está la duplicidad de los resultados al introducir los datos de las papeletas en el sistema, caída del sistema de transmisión, lentitud de la conexión a Internet, falta de papel foliado para imprimir las actas y una serie de errores del sistema. Además, se ha reportado la aparición de papeletas abandonadas en algunos lugares, como en el Centro Escolar Dr. Eusebio Cordón en San Marcos, en el Centro Escolar Cantón Los Zacatíos de San Juan Nonualco, en La Unión y en el departamento de Ahuachapán. Los partidos de oposición señalan que dichas irregularidades restan credibilidad al proceso electoral. Así lo sostuvieron Manuel Flores del FMLN, Carlos Saade de Arena y Andy Feiler del partido Nuestro Tiempo. Vamos a pedir que se anulen las elecciones de diputados y que se traslade al 3 de marzo y que la votación electrónica sea únicamente ese día. ¿Cuándo van a solicitar eso? Ya lo vamos a solicitar, porque en primer lugar vamos a hacer una reunión con todos los partidos políticos. Arena pediríamos la anulación de las elecciones, porque es una causal del Código Electoral. No es ganas de nosotros de solo oponernos, no, nosotros queremos terminar este proceso electoral porque nos faltan una elección más. Tendríamos que ver si no hay otra causal más de la que existe en el Código Electoral para pedir la nulidad. Esa fue únicamente por lo que nosotros nos dijeron dentro de esa reunión con el organismo colegiado. Todos los partidos políticos estamos considerando eso por la serie de anomalías que se han registrado en todo el evento electoral. Así que sí, probablemente nos busquemos entre representantes del resto de partidos políticos y veremos cómo actuamos en conjunto o individual como institutos políticos. Por su parte, el magistrado Noel Orellana del TSE dijo que no han recibido ninguna solicitud de nulidad de las elecciones legislativas. Además, manifestó que las fallas en el proceso electoral son normales y dijo sentirse satisfecho. Por su parte, el magistrado Guillermo Wellman aseguró que los partidos están buscando la nulidad y dando patadas de ahogados. Bueno, que lo hayan solicitado oficialmente como Tribunal Supremo Electoral, no hemos recibido ninguna solicitud. La ley ya establece las razones por las cuales se puede suspender un proceso electoral y se puede repetir una elección. Nosotros creemos que se ha desarrollado dentro de lo normal. Es obvio en estos procesos electorales que puedan existir contingencias como lo que ha sucedido. Otros países lo han tenido y El Salvador no puede ser la excepción, pero en términos generales nosotros nos sentimos satisfechos que hemos cumplido con ese cometido. Obviamente que difícilmente usted va a satisfacer todos los intereses que los partidos políticos. Eso no es posible, eso es jugar con la población. Deberían, no se puede decir hay que anular la elección. Eso no es, hay que respetar al pueblo. El pueblo acudió a votar masivamente. Entonces, ya venir así, esos no son argumentos adecuados. La población salió a votar y hay que respetar. Estar pidiendo nulidades, perdonen la expresión, es estar dando patadas de ahogado. Sin embargo, Noel Orellana dijo que las irregularidades denunciadas
denunciadas y admitidas por el mismo Tribunal Supremo Electoral podrían ser investigadas por la Fiscalía General de la República en su momento. Yo no puedo aseverar situaciones de que van a ser sujetos de un proceso de investigación. Llegará el momento en que vamos a hablar de esa situación, pero yo creo de que tampoco es que ha colapsado. Se abrieron los centros de votación, se conformaron las juntas receptoras de votos, se desarrolló el proceso electoral y al final hubieron esas irregularidades, pero no podemos hablar de colapso. Hemos contabilizado casi el 80% de las papeletas en el caso del presidente de la República. Y creo que en el caso de los diputados, si bien es cierto que vamos a comenzar de cero, eso va a venir a transparentar y a desvanecer todos esos señalamientos que a algunos representantes o algunos candidatos han hecho al Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que sería irresponsable de mi parte, tiene que ser muy prudente uno en este momento. Llegará el momento en que hay que deducir las responsabilidades, se van a hacer las investigaciones del caso. Creo que el señor fiscal general de la República tiene todo el derecho también y toda la obligación también de investigar cualquier anormalidad o cualquier ilegalidad que se haya hecho con el fin de querer boicotear este proceso electoral. El magistrado Wellman, frente a las diversas consultas de los medios de comunicación e irregularidades expuestas en el proceso electoral, pidió a los medios de comunicación paciencia y aseveró que los medios acosan a los magistrados cuando ellos quieren demostrar transparencia. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En Guatemala, sindicalistas celebran 39 aniversario de lucha sindical. La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA histórica, celebró con un acto político el 39 aniversario de su fundación. UNCITRAGUA es una organización reconocida a nivel continental por su papel en el liderazgo sindical en el que mujeres y hombres aportaron y siguen aportando por el respeto a los derechos laborales. UNCITRAGUA se fundó en condiciones de una guerra interna, en un contexto de desapariciones forzadas y asesinatos de diversos actores sociales. El reportaje con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Luis Fuentes, sindicalista y analista sindical, nos acerca al marco histórico durante 39 años de actividad de la fundación de UNCITRAGUA, su papel en la sociedad guatemalteca en la tutela de la clase trabajadora, el respeto a la democracia, los derechos humanos y su rol en la firma de la paz en 1996. 1980 reviste una importancia trascendental para la historia de los trabajadores y de los pueblos latinoamericanos. Guatemala no fue la excepción. 1980 fue el año cuando se desarrollaron hechos, horrores impulsados por la dictadura militar de ese entonces. Muchas acciones de terror fueron implementadas para evitar que los trabajadores y el pueblo de Guatemala alzáramos la voz en contra de las atrocidades que se estaban cometiendo en contra de nuestro pueblo. En ese año fueron secuestrados el 21 de junio 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de Trabajadores de Guatemala que nunca más aparecieron. Igual situación aconteció el 24 de agosto de ese mismo año en contra de otros dirigentes de la misma Central Nacional de Trabajadores en la finca de Maúsa en Escuintla, nunca más aparecieron tampoco. El 1 de mayo también de ese año fueron entre secuestrados y asesinados más de 100 sindicalistas y trabajadores que conmemoraban esa fecha histórica para los trabajadores en el mundo. Marcó esas tres acciones, la desaparición, la desarticulación del sindicalismo, del movimiento sindical guatemalteco. Y no fue sino hasta 1985 cuando se rearticuló vía una organización que hoy sigue siendo un ejemplo para muchos trabajadores, para muchos sindicatos que defienden sus derechos y construyen nuevas y mejores realidades. UNCITRAGUA nace el 8 de febrero de 1985, organización impulsada por 12 organizaciones sindicales. Han pasado varios años y UNCITRAGUA ha marcado la historia de nuestro país. Jugó un papel importante por la defensa de los derechos humanos, jugó un papel importante en el proceso de paz que inició en 1990 y finalizó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de ese año. Y a lo largo de su historia ha venido jugando un papel importante para que los trabajadores y trabajadoras
tengan una voz y sean escuchados para que sus derechos sean respetados y para que esa realidad cambie. Hoy día Uncitrahua juega un papel importante en esta nueva etapa que el país está viviendo para la construcción de un país diferente, de otra Guatemala, la Guatemala que todas y todos anhelamos, y saludamos este nuevo aniversario de la organización y que el Uncitrahua como organización clasista siga siendo esa voz y siga creciendo y construyendo un país distinto para todas y todos los trabajadores y trabajadoras guatemaltecos. Saludamos a Uncitrahua y a sus sindicatos miembros por este nuevo aniversario y los instamos a seguir jugando ese papel en la construcción de la democracia de nuestro país. El sindicalista Julio Koch expone y comparte las expectativas que este sindicato tiene de frente al nuevo gobierno, las luchas que seguirán impulsando en los pactos colectivos y negociaciones con los patronos de la iniciativa pública y privada, en beneficio y tutela de la clase laboral. Efectivamente, para la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, Uncitrahua Histórica conmemora su 39 aniversario de fundación y vida, en los cuales ha dado grandes aportes junto a otras organizaciones sindicales y populares y de pueblos originarios para contribuir a la construcción de la democracia. Por primera vez, desde la etapa 1985 a la fecha, podríamos decir que se tiene una expectativa por el pueblo de Guatemala, y en el caso de Uncitrahua, con la llegada del gobierno Bernardo Arévalo y su gobierno, de que efectivamente cumpla con su plan de gobierno, sus ofrecimientos de hacer cambios positivos en favor de las grandes mayorías. Sobre esto, Uncitrahua se plantea el reto de continuar siendo de un criterio amplio, seguir trabajando a través de propuestas que beneficien a la clase trabajadora, fundamentalmente que se respete la libertad sindical, la negociación colectiva, que la Inspección General de Trabajo juegue su papel que le corresponde como conciliador ante la divergencia de los patronos y trabajadores, que se pueda realmente lograr con políticas de trabajo, lograr una mejor calidad en los salarios mínimos establecidos para que pueda la clase trabajadora y su familia tener un salario que le permita alimentarse adecuadamente, poder tener una vivienda digna, mayores posibilidades de educación para sus hijos y poder encaminarnos hacia iniciar la consolidación de una democracia real y efectiva y participativa, donde consideramos de que para la clase trabajadora es fundamental que a través de políticas públicas se pueda ir avanzando en la dignificación de la clase trabajadora, que es la que hace producir la riqueza en las fincas, en las fábricas, en el comercio, en cualquier lugar. No son los empresarios ni los gobiernos, por lo tanto tiene derecho a ese salario digno para una vida digna, para poder lograr un desarrollo integral. De esa manera es que Uncitrahua en este 39 aniversario son los retos que se plantean, y seguir construyendo unidades de acción, alianzas con otros sectores que estén dentro de la ideología de este marco que nos planteamos, donde principalmente la clase trabajadora del sector agrícola sea la que pueda tener mayores beneficios, que tenga una mayor protección de acuerdo a lo que el Código de Trabajo y los convenios de la OIT plantea, como la Declaración de los Derechos Humanos, el convenio 169 de la OIT, principalmente para los trabajadores y trabajadoras indígenas. Felicitamos a Uncitrahua por tan ardua e importante trayectoria de lucha sindical. Abrazamos a todas y todos los sindicalistas que este día no pudieron estar presentes, pero siguen siendo ejemplo de lucha por una mejor Guatemala, por un mejor sindicato. Desde la ciudad de Guatemala, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. En México. Manantiales de Vida, un proyecto comunitario de Ejido de Xocohuite. Este año el proyecto comunitario cumplió 14 años de trabajar y fortalecer el equipo de socios y socias que forman parte de Auriagua, que significa Manantiales de Vida. El ejido de Xocohuite, municipio de Zacualpan, del estado de Veracruz, es conocido por ser una comunidad muy organizada, que siempre está pensando en beneficios para su gente.
Leticia Hernández de Radio Guayacocotla en México nos comparte la nota. Los manantiales, los arroyos son muy importantes para las comunidades. Es nuestra sangre que nos da vida y nos da fortaleza. Así lo dicen las comunidades de la Sierra y la Huasteca, en esta zona donde están situadas las comunidades originarias y campesinas. Desde Radio Guayacocotla les saludamos a los amigos y amigas de Voces Nuestras y en esta ocasión queremos contarles que visitamos al ejido del Cerro de Zocohuite. Este año cumplieron 14 años de caminar con hombres y mujeres para fortalecer este proyecto. Y estamos aquí con Anita y Angélica. Ellas son dos mujeres socias que también forman parte de este proyecto, para que nos platiquen un poquito ustedes como mujeres cómo también están participando en este proyecto, cómo trabajan, cómo colaboran. Bueno, mira, es un proyecto a nivel ejidal en donde somos socios hombres y mujeres. Y ahorita aquí está trabajando una compañera ejidataria, más aparte otras personas que están trabajando. Pero nosotros colaboramos ahorita como para las reuniones. Por ejemplo, que vamos a ver un asunto, nos convocan a todos para darle solución. Ahorita ya es un informe anual que nos dieron de todo el año pasado y que realmente vemos que nuestra empresa va para arriba. ¿Por qué? Porque nuestra calidad de agua es de calidad. Si se dan cuenta, hay muchas purificadoras que dicen, pues purificamos el agua, pero yo me pregunto cómo la purifican. Nosotros aquí está el manantial. Aquí está el manantial, que inclusive cuando se mandaron a hacer los estudios decían, pues su agua realmente no requiere de purificadora porque el agua está limpia. Está limpia porque es un pozo que está limpio y el agua está saliendo bien limpiecita. Conocemos muchas empresas donde venden el agua, por ejemplo el Bonafont, lo extraen de una comunidad. Aquí ustedes trabajan de una manera muy diferente. Entonces, por aquí nuestra amiga Angélica, que nos pudiera compartir, digamos, un poco cuántos años lleva ella desde que entró aquí en este proyecto, pero también cómo la hacen para cuidar el manantial, para que no se seque. Es una agua muy pura, muy buena, y lo que la cuidamos es que no se deben derribar aquí el monte. Es lo que más cuidamos, porque ahí no tenemos permitido para tirar, para que nos abunde más agüita. Y de hecho, gracias a Dios, pues la agua está muy sabrosa donde quiera que nos han comprado. Y yo tengo como 4 años que entré apenas aquí en la empresa de Ariagua. ¿Y cómo te sientes participando en este proyecto? Porque creo que en la región es el único proyecto que está trabajando de esta manera. Pues de hecho yo me siento muy contenta porque haga de cuenta que habemos hombres y mujeres y gracias a Dios hemos trabajado juntos y en lugar de que dijera va para abajo, la purificadora va para arriba. Gracias a Dios. Y yo sí, la verdad, sí me siento muy contenta. ¿Y tú, Ana, tú cuántos años llevas acá? Yo llevo como unos 10 años, porque cuando esto inició yo tenía un permiso y pues no me tocó desde que pusieron la primera piedra, pero sí, como unos 10 años, 11 llevo ya aquí y realmente es algo bonito. Tú decías, ¿cómo la cuidan? Pues principalmente decimos, no tirar basura aquí en este lugar. Si te das cuenta, el bosque, aquí los árboles no los vamos a tirar. ¿Por qué? Porque sabemos que son los que nos están manteniendo el manantial. Hasta ahorita, pues sí, de hecho cuando es muy seco sí se baja un poquito el manantial, pero gracias a Dios no nos ha dejado sin agua para poder abastecer a toda la región donde se está vendiendo y que realmente eso es nuestra prioridad, cuidar nuestro manantial. Pero aquí mira, hay árboles que te dan buenos metros de madera, pero no los vamos a tirar, al contrario, a lo mejor más adelante queremos reforestar más para que se nos siga manteniendo este manantial de agua. Este proyecto es del ejido y es un proyecto comunitario, no son como de estas empresas que vienen de fuera y le quitan agua a otras comunidades, sino que el manantial está en su propio terreno. ¿Cómo le hacen para mantener este proyecto? Hace rato Ana decía que van haciendo reuniones, van tomando decisiones. Que realmente nosotros no lo utilizamos como negocio, simplemente es un proyecto para la comunidad y pues ahora sí que la gente nos ha respondido y esperemos que nos siga respondiendo comprando el agua de Auriagua. Este proyecto es un proyecto comunitario, donde los beneficiarios es el mismo ejido de Zocohuite, donde por muchos años ha buscado cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar el bosque y también cómo defender su territorio.
Sucuhuite es una comunidad originaria. Todas las familias de esta comunidad se dedican al campo, siembran frijol, siembran maíz y también se dedican a la ganadería. Quienes también se han sumado a este proyecto que con el esfuerzo de ellas y ellos han logrado llegar a municipios cercanos a Guayacocotla. Como nos dice doña Anita y Angélica, han tratado de cuidar el agua para que no se seque. Tratan de no tumbar los árboles para que siempre tengan agua. Por otro lado, están pensando de qué manera pueden crecer en este proyecto para que los jóvenes puedan integrarse y también haya trabajo en la comunidad. Sobre esto nos platica el actual comisariado Mauro, que nos dice el futuro de este proyecto comunitario Auriagua. ¿Cómo van viendo en cuestión específicamente de la purificadora, qué están pensando hacer de ahorita para adelante? La idea desde el primer día que se instaló esta planta purificadora aquí es ir creciendo cada día más y también pues ir atendiendo de la mejor manera a los clientes. En cuestión de crecer, pues ahorita es como ir invirtiendo en nueva maquinaria que te dé mejor rendimiento, hay ya algo así como automático, semiautomático. Entonces, ¿cuántos años cumple ahorita la purificadora? 14 años. 14 años ya. Sí. Siempre lo que se ha hecho, siempre es pensando, pues vaya, en que la gente de la misma comunidad sea la que tenga el trabajo, vaya, porque luego a veces pues tiene que salir varias gente afuera buscando el trabajo. Ahorita también contamos con un vivero ejidal, entre otras cosas que son fuentes de empleo que vamos pues haciendo nosotros, te digo, para que la población pues tengan ahí empleo seguro. En sus comunidades, amigos y amigas que nos escuchan en este espacio de Voces Nuestras y otros medios, ¿de qué manera también participan en proyectos comunitarios? ¿O qué proyectos comunitarios trabajan en conjunto ahí en sus comunidades? Para Voces Nuestras, informó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla en México. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión 811 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Queremos agradecer a nuestra red de corresponsales y a las emisoras aliadas, así como a la estimable audiencia cuya sintonía y apoyo hacen posible este informativo semanal. Recuerden seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. También le invitamos a que visite nuestro sitio web vocesnuestras.org para que acceda a toda la información y recursos educativos que tenemos de forma gratuita. Por ahora nos despedimos, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.